Bueno, estamos hablando entonces de cómo, por un lado, el Espíritu Santo asiste siempre a la iglesia, por otro lado, no siempre quienes deberían guiar a la iglesia se dejan guiar por el Espíritu Santo, porque siempre está esa libertad del hombre. Pero aún en aquellos casos, siempre va a quedar alguien, siempre queda un resto, no los que deberían estar probablemente en primera línea, pero siempre, y siempre en ese resto un pueblo fiel. Porque la caída de Liberio, del Papa Liberio, la resistencia de este gran santo, Atanasio, que fue el que se opuso, el que no quiso ir con la corriente de todos los obispos y del Papa, y por otro lado la fortaleza del pueblo fiel en esa época tan tremenda del arrianismo, donde todo era arrianismo, empezando por el emperador, constituyen, como decía, una lección para todo tiempo, para toda época. Y que Newman escribía, era el último que había dicho, que en el tiempo de la crisis arriana, dice, él veía un ejemplo palmario de un estado de la iglesia en el cual, para conocer la tradición de los apóstoles, la verdad, era necesario recurrir al pueblo fiel. La voz del pueblo fiel era la voz de la tradición, la voz de la verdad. Y esta voz tuvo en Atanasio una firme y fuerte guía que no toleraba compromisos. Porque ¿por qué se llega? De nuevo, por la debilidad. Es decir, el Espíritu Santo le está diciendo a ese Papa y a los demás, aquí esto no es. Pero la debilidad, no quedar mal, tener miedo al emperador, que voy a ir preso. Vamos a ponerlo en términos corrientes, no actuales. Que la prensa me va a atacar, me van a tirar por todos lados, voy a perder mi posición, voy a ir a la calle, voy a ir preso, voy a ser tratado de intolerante, porque hay una presión psicológica fenomenal, no se puede decir un montón de cosas, porque no. Dentro de la iglesia, como decíamos alguna vez, impera, es decir, importa el público, no el fiel, entonces hay que quedar bien con el público. El público a eso le irrita a la mayoría de la gente, que le hablan de infierno, que le hablan de esto, de aquello. Entonces se empieza a claudicar, se empieza a no decir la verdad, aunque sepa cuál es la verdad, porque el Espíritu Santo está ahí, hasta que uno lo apaga el Espíritu. Y entonces es eso lo que pasa. Y se claudica. Quienes tenían que hablar callan. Algunos mienten incluso. Se pasan tanto del otro bando que empiezan a proclamar el error, no la verdad, aún sabiendo que es un error, ¿eh? por bellaquería, por lo que sea, ¿no? Sabiéndolo, eso es terrible. Y otros callan, también es terrible, porque saben que la gente está en plena confusión, no traen la luz ni nada. Bueno, y el mismo Atanasio, mirad lo que le decía a los cristianos tibios. Le decía a los cristianos tibios, queréis ser hijos de la luz, pero no renunciáis a ser hijos del mundo. Deberíais creer en la penitencia, pero creéis en la felicidad de los tiempos nuevos. Deberíais hablar de la gracia, pero vosotros preferís hablar del progreso humano. Deberíais anunciar a Dios, pero preferís predicar al hombre y la humanidad. Es lo que pasa, el falso humanismo, poner en el centro el hombre en lugar de Dios, eso no es humanismo, eso es la destrucción del hombre. Bueno, sigo lo que decía Atanasio, dice, lleváis el nombre de Cristo, pero sería más justo que si llevaseis el nombre de Pilato. Sois la gran corrupción porque estáis en el medio. Queréis estar en el medio entre la luz y el mundo. Sois maestros del compromiso y marcháis con el mundo. Os lo digo, haríais mejor en iros con el mundo y abandonar al maestro, cuyo reino no es de este mundo. Categórico y lapidario. Mientras estaba leyendo esto, me acordaba lo que dice la Virgen en Akita, ¿no? Akita aprobada por la Iglesia, donde dice cardenales contra cardenales, obispos contra obispos, los sacerdotes que me veneren serán burlados por sus otros hermanos sacerdotes, y dice, muchos caerán en el compromiso. Y también hay el arrastrar a las almas a la perdición. Pues bien, sigo. La historia de la crisis arriana, como vemos, es de una sorprendente actualidad. Lo que ocurrió entonces, hace más de 1600 años, se repite.
se repite. Lo que pasa es que ahora hay diferencias. Ahora no es Alejandría la que está sacudida, sino es la iglesia. Es la iglesia en sus fundamentos. Y los hechos de violencia física y crueldad están, por lo menos no siempre, porque ahora están empezando, pero parecería que están en otra esfera. Sin embargo, empieza a haber hechos de violencia, estamos viendo cómo se están profanando cada vez más iglesias, se las están incendiando, ya hemos hablado, ¿no?, del incendio de Notre Dame y todo, y lo que eso también implica como signo profético. Y el exilio se cambia en un silencio mortal, y el asesinato sustituido por la calumnia, que también es mortal. Bueno, con estas palabras, Monseñor Rudolf Graber, obispo de Regensburg, ya en los años 70, paragonaba la compleja y devastadora crisis del siglo IV con la silenciosa apostasía de nuestro tiempo. En los tiempos de Atanasio, San Jerónimo tiene una frase fulminante sobre la crisis arriana. Dijo, bueno, voy a dar la traducción, ¿no?, en latín, dijo algo así como: todo el mundo gimió y se maravilló de encontrarse arriano. Así que de golpe, de la noche a la mañana, el mundo se despierta arriano. El hecho más asombroso, digamos, de nuestro tiempo, en el que asistimos a una auténtica disgregación del cristianismo. Bastante peor que el arrianismo, por cierto. Por eso vamos a hablar después de esto sí va a venir lo prometido del modernismo y neomodernismo, que es mucho peor. Y la tragedia es que, excepto poquísimos casos, nadie gime y nadie parece maravillarse, sorprenderse. A veces uno habla y quienes deberían sorprenderse lo miran a uno con los ojos glaucos y la mirada ahí perdida, como las vacas cuando miran al tren, y como si nada pasara. Y al contrario, ante la debacle general, que ningún fiel dotado de sentido común puede negar, la gente respira confusión y demás, continúen a entonarse viejos nuevos signos en honor de una iglesia que sí, como se decía, ¿no?, estar en la primavera de la iglesia con el Concilio Vaticano II. Y todo lo que vino después, que arrastró, fue un mar que arrastró a todos, después del inmediato post-concilio, y que lo dice el propio Pablo VI, ¿no? Esperamos un concilio, una primavera, y vino un duro invierno. La historia arriana, por eso digo, se presenta en nuestros días en tonos mucho más dramáticos. En el siglo IV, la providencia mandó al mundo un hombre como Atanasio. Mientras pegaba gritos la tormenta cada vez más fuertes, y las columnas de la iglesia eran sacudidas y se inclinaban, y los santos muros amenazaban colapsar, y parecía que las potencias del abismo y las fuerzas del alto hiciesen desaparecer a la iglesia sobre la faz de la tierra. Pero un hombre, resistió. Resistió como una roca en medio de las olas rompientes. Un hombre estuvo siempre en la brecha, Atanasio. Él, Atanasio, empuñó la espada de Dios sobre Oriente y sobre Occidente. Esperemos, esto es citado por Graber, y esperemos nosotros que la tragedia de este tiempo nos llegue a tal de que quien tiene que hablar hable, quien tenga que poner la luz la ponga, quien tenga que decir la verdad la diga, que no tema que por decir la verdad pueda perder la cabeza, aún en el sentido material, porque la otra no la va a perder seguro, no va a perder el alma y va a hacer que muchos no pierdan el alma.
Pues bien, aquí damos fin a esto y seguiremos con el otro tema. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.